Hola a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Emanuel Vélez González y les voy a estar hablando sobre el uso de microorganismos en biorremediación de suelos. La biorremediación es una técnica utilizada para degradar contaminantes que estén afectando cualquier tipo de suelo. Mediante esta técnica se utilizan microorganismos para biodegradar algún tipo de contaminante. Los microorganismos que se pueden utilizar son bacterias, algas, plantas u hongos. Estos microorganismos que viven en el suelo les gusta comer algunos compuestos químicos que son tóxicos para la naturaleza, por ejemplo, hidrocarburos que son gasolina, petróleo, entre otros. Existen tres tipos de biorremediación. Está la fitorremediación, degradación enzimática y biorremediación microbiana. También existen técnicas de biorremediación para tratar los suelos contaminados. La biorremediación se ha utilizado para muchas investigaciones científicas que han ayudado a cómo realizar distintas técnicas para poder ayudar al medio ambiente. ¿Qué es la biorremediación? La biorremediación es una técnica que surge de la rama de la biotecnología, que usa un elemento biológico, en la mayoría de los casos microorganismos, para eliminar contaminantes de un lugar, sea este suelo, sedimento, fango o mar. Este avance ha ayudado a la naturaleza de superar grandes desequilibrios ambientales en poco tiempo, para así no dañar otras especies que viven dentro de estos ecosistemas. Lo que hacen los microorganismos es degradar los desechos en productos menos tóxicos, además de concentrar e inmovilizar sustancias tóxicas, metales pesados, minimizar desechos industriales y rehabilitar áreas afectadas con diversos contaminantes. Los microorganismos, ¿verdad?, que ayudan a todo este proceso de biorremediación son las bacterias, hongos, algas y las plantas. El término biorremediación fue nombrado a principios de la década de los 80. Los científicos observaron que era posible aplicar estrategias de remediación que fuesen biológicas, basadas en la capacidad de los organismos de realizar procesos degradativos. Los primeros pasos con la biorremediación fue con el petróleo, ya que se observaba que los microorganismos no solo eran patógenos, sino que además eran capaces de absorber compuestos orgánicos, algunos naturales, otros sintéticos, y degradarlos, lo que ayuda al objetivo de la biorremediación. Les voy a hablar ahora sobre las características, ¿verdad?, de la biorremediación. Siempre hay que tener en cuenta los contaminantes que pueden ser biodegradados. Algunos de los contaminantes que han sido biodegradados son, ¿verdad?, metales pesados, sustancias radioactivas, contaminantes orgánicos, tóxicos, sustancias explosivas y compuestos orgánicos derivados de lo que viene siendo el petróleo. Tenemos que tener en cuenta también las condiciones físico-químicas durante la biorremediación. Cuando se está realizando la biorremediación, se debe tener en cuenta que se está utilizando organismos vivos y estos requieren que las condiciones físico-químicas sean adecuadas para cada organismo o sistema enzimático, con el objetivo de optimizar su actividad metabólica en el proceso de biorremediación. Aquí están los factores que deben optimizarse y mantenerse a lo largo del proceso de biorremediación. Tenemos la concentración y biodisponibilidad del contaminante bajo las condiciones ambientales, la humedad, la temperatura, los nutrientes biodisponibles, la acidez o alcalinidad del medio acuoso o pH y la disponibilidad de oxígeno. Los principales tipos de biorremediación son degradación enzimática, remediación microbiana y fitorremediación. Degradación enzimática. Este tipo de degradación consiste en el empleo de enzimas en el sitio contaminado con el fin de degradar sustancias nocivas. Estas enzimas se obtienen en cantidades industriales por bacterias que las producen naturalmente.
o por bacterias modificadas genéticamente, que son comercializadas por las empresas biotecnológicas. Un ejemplo lo constituyen las enzimas lipasas que se usan junto a cultivos bacterianos para eliminar los depósitos de grasa procedentes en las paredes de las tuberías que transportan el agua. Tenemos la remediación microbiana. En este tipo de remediación se usan microorganismos directamente en el foco de la contaminación. Los microorganismos utilizados en bioremediación pueden ser los ya existentes en el lugar contaminado o pueden provenir de otros ecosistemas en cuyo caso deben ser agregados o inoculados. Por último tenemos fitorremediación, es el uso de plantas para limpiar ambientes contaminados, aunque se encuentran en desarrollo. Constituye una estrategia muy interesante debido a la capacidad que tienen algunas especies vegetales de absorber, acumular y o tolerar altas concentraciones de contaminantes como metales pesados, compuestos orgánicos y radioactivos. Además, se conocen alrededor de 400 especies de plantas con capacidad para hiperacumular selectivamente alguna sustancia. Ahora le estaré hablando sobre las técnicas de bioremediación. La bioventilación se basa en la extracción de vapores del suelo mediante una diferencia de presión generada por el bombeo de aire desde el exterior. Se aplica en suelos no saturados contaminados con hidrocarburos. Los gases generados deben ser tratados normalmente haciéndolos pasar por filtros que contengan sustancias retenedoras adecuadas para cada gas, como por ejemplo carbón activado. Extracción de vapores del suelo. Los compuestos volátiles se remueven en fase vapor del suelo mediante la obtención de un gradiente de presión-concentraciones por aplicación de vacío realizado a través de pozos de extracción. Esta es una tecnología disponible comercialmente que funciona bien en condiciones de suelo de permeabilidad alta. Los gases extraídos requieren tratamiento y los líquidos residuales requieren tratamiento y disposición final. Incineración. Esta se somete el suelo contaminado con hidrocarburos a altas temperaturas, más o menos 1200 grados Celsius, para que los contaminantes se evaporen y se quemen en condiciones controladas. Se requiere la depuración de gases. La disposición final de los suelos contaminados puede hacerse en hornos de cemento por la técnica denominada valorización de residuos, lo que permite una eliminación segura de pasivos ambientales. Aquí les voy a mostrar los descomponedores de contaminación. Tenemos las bacterias, Oleispira, Oleifilus, Thalassolitus, Alcaniborax, Cycloclasticus, entre otros. En los hongos tenemos los Glomus, Gigasporas, Scutelosporas, Cuclosporas, entre otros. En las algas tenemos Spirulina maxima, Spirulina plantensis, Chlorella vulgaris, entre otras. En las plantas tenemos Hyparrhenia, Hirta, Zygophyllum favago, Lupinus albus y Antilis vulneraria, y entre otras. El de la fotito crema que pueden ver por ahí, ese es Alcaniborax. El de la foto negra con los círculos blancos, ese es el Scutelospora. El que ven verde, como verde alargado, ese viene siendo Spirulina plantensis, y la planta que ven en la parte de abajo viene siendo Zygophyllum favago. Ahora les estaré hablando de una investigación sobre la bioremediación en suelos. Bioremediación de órganos fosforados por hongos y bacterias en suelos agrícolas. Revisión sistemática.
Varios científicos se unieron para realizar esta investigación y el objetivo de esta investigación fue describir los hongos y bacterias involucrados en la biorremediación de los principales plaguicidas, organofosforados empleados en los suelos agrícolas por medio de una revisión sistemática de la literatura científica, con el fin de aportar información útil para la realización de estudios posteriores. Ellos encontraron que el organofosforado que más se ha estudiado es el clorpirifos y los microorganismos que más se utilizan como biorremediadores de órganos fosforados son los géneros Serratia, Bacillus y Pseudomonas. También comentaron que el éxito de la biorremediación depende de la capacidad competitiva de los microorganismos, de la biodisponibilidad y la concentración del organofosforado, del pH, la temperatura y el tipo de suelo, así como la presencia de suplementos nutricionales y de la concentración alta del inóculo. En conclusión, la biorremediación con el uso de microorganismos será lo que nos ayudará en el futuro a que grandes desastres ecológicos se puedan arreglar en poco tiempo y estos recursos ecológicos no se pierdan. Las técnicas de biorremediación han ayudado a muchos hábitats en los últimos años a poder recuperarlos. Debemos tener conciencia y evitar esas catástrofes ecológicas, ya que muchos de nuestros alimentos y actividades vienen de los animales, plantas y de sus ambientes. Gracias a la biorremediación tenemos esa segunda oportunidad de volver a transformar, pero nosotros como seres pensantes tenemos que darnos cuenta del daño que le ocasionamos al ambiente al contaminarlos con estos desperdicios tóxicos. ¿Verdad? Ayuda a nuestro planeta a mantenerse sano. Aquí les muestro las referencias de mi trabajo, otras referencias y el pensamiento positivo para hacer del mundo un lugar mejor, empieza a ver el mundo como un lugar mejor. Gracias por escucharme y cualquier pregunta, duda que tengan, me lo dejan saber. Gracias.